¿Qué pasa, gente? Este video se está subiendo poco después de que finalizó la segunda temporada de la adaptación al anime de esta historia. Para que se hagan una idea a los que solo han visto el anime, este volumen dentro de la historia está un año después de lo sucedido al final de la segunda temporada. Así que si no quieres spoilearte gratuitamente, sé paciente, ya que después de esto empezaré a subir resúmenes de la novela con lo sucedido después de la segunda temporada. La razón por la que subo este resumen primero es porque quiero ahorrar tiempo. Como siempre, en la descripción o en un comentario fijado te dejaré el link con las demás partes de esta serie, así como otras cositas que te pueden interesar. Dale like si te gusta este tipo de contenido para subirlo más rápido, y comenta si tienes alguna duda, opinión, etc. Ahora sí, pasemos con el resumen de este volumen, que dicho sea desde ya, no es más que un volumen de transición, con pocos momentos a destacar y un par de momentos que me hicieron querer jalarme de los pelos. Pero de esto ya hablaré después, y yo sí, por primera vez le voy a echar hate a esta novela. En la parte anterior, la preparatoria avanzada tuvo su primer festival cultural en donde todas las clases de los años escolares compitieron para conseguir el mayor número de ventas. También en donde Haruka y Miyake harían un movimiento suicida fallido para vengarse por lo sucedido con Sakura, y Yagami caería en una trampa de Yanokouji, terminando humillado y finalmente expulsado. El mes de noviembre llegaba a su fin y los estudiantes de segundo año estaban por ir a su viaje escolar a Hokkaido. Este se llevaría a cabo en 5 días, siendo el primer día el viaje de ida y las lecciones de esquí, mientras que el quinto día el regreso, el segundo y cuarto día actividades libres, y el tercer día visitarían lugares importantes de la ciudad. Lo especial de este viaje era que se iban a formar grupos con estudiantes mezclados de todas las clases, 2 por cada clase. El objetivo de este viaje era dejar de lado la batalla entre clases, quitarles eso que les impedían hablar con estudiantes de otras clases. Pero antes del viaje sucedió algo. Al final de las clases, Yanokouji fue a reunirse con Amasawa, quien se demoró, esto debido a Nanase, quien venía con ella. Tras lo sucedido en el festival cultural, Amasawa no se encontraba bien. Esto lo sabía Nanase, quien decía que había insistido en acompañar a Amasawa porque no quería que hiciera algo imprudente. Amasawa se estaba comportando alegre como siempre, pero al oír a Nanase ya no pudo seguir con su yo habitual. A Yanokouji pudo haber hecho que los de la habitación blanca también se llevaran a Amasawa, pero decidió dejar que ella tomara la decisión de quedarse o no. En esta reunión, Amasawa dijo que iba a quedarse en la preparatoria y que ya no tenía intención de hacer nada en contra de Yanokouji. Dejando claro eso, Amasawa se fue. Ahora solas con Yanokouji, Nanase expresó su desconfianza por Amasawa y su preocupación por él. Le deseó un buen viaje escolar y ella también estaba por irse, pero Yanokouji la detuvo. Para él había algo que no cuadraba. El viaje escolar era un momento perfecto para que la habitación blanca actuara, pero Nanase no se mostró preocupada por eso. ¿Por qué? A Yanokouji le hizo darse cuenta a Nanase del peligro que la habitación blanca podría significar para él en el viaje. Nanase dijo que simplemente no consideró eso, pero Yanokouji no le creyó. De hecho, fue más allá. Le dijo a Nanase que siempre sospechó de ella, pues Tsukishiro pudo haberle empujado a la expulsión si quería, pero no lo hizo. A esto Nanase dijo que no recibió muchas órdenes de Tsukishiro porque ella, en comparación a los de la habitación blanca, era alguien normal. Pero Yanokouji no se tragó eso. Le preguntó a Nanase que si acaso la razón del por qué no la advirtió de los peligros del viaje escolar era porque ella sabía que los de la habitación blanca no tenían intenciones de atacarlo ahí. Nanase negó eso, y a Yanokouji, al darse cuenta de que ella seguiría justificando todo esto con una falta de juicio, le preguntó directamente si acaso Tsukishiro nunca tuvo la intención de expulsarlo. Nanase le preguntó que entonces cómo explicaba las acciones de Yagami y Amasawa. A esto Yanokouji respondió que quizás a ellos no se les informó del verdadero objetivo. Nanase le preguntó entonces que según él cuál era el objetivo de que ella esté en la preparatoria. A Yanokouji le dijo que era simple, ella estaba ahí para ayudarlo. En el fondo guardó una duda, la posibilidad de que su padre no quiera expulsarlo. Si ese era el caso, entonces ¿qué quería? Nanase, notando que esto no llegaría a nada, le dijo a Yanokouji que no podía hacer más que demostrarle que decía la verdad con el tiempo. Entonces se marchó y Yanokouji se quedó con la corazonada de que todavía había algo que desconocía de ella. En la ida del viaje escolar, Yanokouji fue con su grupo, que estaba formado por Kito y Yamamura de la clase de Sakayanagi, Kushida y él de la clase de Horikita, Ryuen y Nishino de la clase de Ryuen, y Amikuri y Watanabe de la clase de Ichinose. Gracias a Kushida supieron cómo separar sus asientos en el bus. Debido al evidente desagrado entre Kito y Ryuen, Yanokouji decidió ir con Ryuen, quien le dejó claro que el preludio de la guerra entre su clase y la de Sakayanagi ya había empezado. Ya llegado a su lugar de destino, como se tenía planeado, recibieron clases de esquí.
Los grupos tenían que permanecer en el mismo lugar, pero no juntos, así que cuando las clases terminaron cada quien fue a esquiar donde quisiera. Aquí Ayano Koji notó que Yamamura, una chica que se notaba que era principiante en el esquí, se subió en el teleférico hacia la zona de usuarios avanzados. Preocupados, Ayano Koji y Kushida fueron tras ella. Aquí Kushida, debido a que no podía ver a través de Ayano Koji, decidió aclarar sus dudas y le preguntó si acaso planeaba hacer que le expulsen. Ayano Koji se burló de ella no dándole una respuesta inmediata, pero después le dejó claro que no tenía intención de hacer eso. Kushida se mostró desconcertada por no poder ver las verdaderas intenciones de Ayano Koji, pero dejando de lado eso habló de cómo se sentía. Dijo que a pesar de que su secreto se descubrió, no se sentía incómoda. De hecho, estaba disfrutando del viaje. Luego hizo preguntas sobre Yagami Yamazawa. Ayano Koji, para que Kushida se quitara las dudas de encima, le contó una pequeña mentira. Le dijo que había conocido a Yagami Yamazawa en el pasado y que sin saberlo les había hecho algo por lo que terminaron odiándolo, que ella simplemente terminó envuelta por ser su compañera de clase. Se disculpó al decir eso. Kushida entonces le preguntó si acaso fue él quien hizo que expulsaran a Yagami y Ayano Koji no lo negó. Dijo que había dejado a un lado a Yamazawa porque el malentendido con ella ya se había aclarado. Mientras hablaban de ello llegaron a su destino, pero Kushida estaba algo extraña. Al encontrar a Yamamura ambos notaron algo, y es que ella estaba cerca de donde estaba Ryuen y los de su clase. Era obvio, los estaba espiando. Al día siguiente, antes de ir a esquiar, el grupo de Ayano Koji tuvo que esperar un autobús. Ahí sucedió algo en otro grupo. Sakayanagi se resbaló mientras caminaba. Preocupado por ella, un chico de la clase de Ryuen, Tokitou, se acercó a ayudarla y empezaron a hablar muy amistosamente. No sé ustedes, pero esto me trae recuerdos de Vietnam. Tras tomar el autobús llegaron a donde irían a esquiar, pero el lugar aún no estaba abierto, así que hasta entonces se separaron por un momento y se quedaron solo Ayano Koji, Ryuen y Yamamura. Esta última por alguna razón no traía unos guantes puestos y se notaba que tenía frío. Ayano Koji le prestó sus guantes. Yamamura quería compensarle, así que Ayano Koji le dijo que le respondiera algo como compensación. Le preguntó dónde dejó sus guantes. Le dijo que decir que los había olvidado no era creíble, pero Yamamura dijo que eso mismo sucedió. Entonces, a cambio de eso, Ayano Koji le preguntó con qué persona salía, a lo que Yamamura respondió que con nadie. Decía que debido a que tenía poca presencia pasaba desapercibida, incluso llegó al extremo de decir que ella mismo no se gustaba. Después de eso se la pasarían esquiando hasta la hora del almuerzo, en donde Ryuen le pidió a Ayano Koji que hablaran a solas. Fueron hacia un lugar solitario y ahí Kushida le envió un mensaje a Ayano Koji diciéndoles que Yamamura lo seguía. Tal parecía que a Ryuen también le enviaron un mensaje. Ryuen quería hablar sobre su plan de ahorrar 800 millones de puntos privados. Ryuen se había mantenido alejado de la clase de Horikita y se había centrado en la clase de Sakayanagi, que recordemos que este fue un trato que hicieron después de lo de la azotea. Ryuen quería que como compensación la clase de Horikita lo ayudara con su plan, y bueno, su pequeña alianza terminó, pues Ayano Koji no cedió ante las demandas y el mismo Ryuen al parecer ya esperaba esto. Antes del viaje escolar, Ayano Koji fue visitado por Sudo en su habitación. Después de que Ayano Koji le hiciera notar a Sudo que Onodera tenía cierto interés en él, Sudo empezó a ser más consciente de ella y ciertos pensamientos habían surgido en él. Ayano Koji le preguntó si acaso había venido a pedirle un consejo, pero Sudo dijo que no, que él ya había tomado una decisión, se iba a confesar a Horikita en el viaje escolar. Le dijo a Ayano Koji que quería que él fuera el testigo de su confesión. Ayano Koji entendió cómo se sentía, así que decidió ayudarlo. Al final del segundo día, Sudo estaba listo. Se reunió con Ayano Koji y se preparó para realizar su confesión. Llamó por celular a Horikita y quedó de verse con ella en el vestíbulo de la posada. Por supuesto, Ayano Koji se quedó viéndolos de lejos. Sudo llevó a Horikita a un lugar en donde pudieran estar a solas. Horikita le preguntó el por qué él había llamado y Sudo, debido a los nervios, no pudo decir nada de inmediato. Horikita no estaba molesta por eso, simplemente esperó y un momento después Sudo le preguntó que cuánta diferencia había entre su yo de ahora y el yo de cuando se conocieron. Horikita le respondió que había cambiado mucho para bien, que ella que ha estado a su lado podía asegurarlo, pero seguido le dijo que no se crea mucho por eso, que él simplemente había empezado en números negativos y que no solo porque haya acumulado aspectos positivos, lo convertía en una persona más realizada que las demás. Sudo aceptó esas palabras con decisión. Al ver eso, Horikita sonrió y suavemente lo miró. Entonces llegó el momento. Sudo estiró su mano hacia Horikita. Luego, liberándose de la vergüenza, dijo con claridad: "Te quiero, por favor sal conmigo".
Una voz fuerte resonó por el lugar. Horikita, quien no entendía el significado de la mano extendida, se quedó helada al escuchar esas palabras. Sudo le dijo que si aceptaba salir con él, entonces quería que tome su mano. Horikita miró la mano de Sudo, luego cerró los ojos y permaneció en silencio. La espera para Sudo era dolorosa, pero también tenía que tener en cuenta que Horikita debía tener su tiempo para considerarlo. Entonces, un momento después, Horikita empezó a hablar. Dijo que no esperaba que alguna vez alguien se le confesara. Le agradeció a Sudo por haberse enamorado de ella, y le dijo que lo sentía, que no podía responder a sus sentimientos. Sin levantar la mirada, Sudo le preguntó si podía darle una razón por la cual lo rechazó. Horikita le respondió que no es que esté insatisfecha con él, que pensaba que si salían podría enamorarse de él con el tiempo, pero que había decidido que no quería tener ese tipo de incentivo. Sudo le agradeció el que le haya respondido y estaba por bajar la mano, pero antes de eso Horikita tomó esa mano. Seguido le dijo que había recibido sus sentimientos, y le agradeció de nuevo el que se haya enamorado de ella. Tras presenciar todo eso, Ayanokouji se alejó, pero debido a que Sudo no regresó, decidió ir a verlo. Él aún no se había movido de ahí. Sudo expresó su descontento, pero no se veía molesto. De hecho, su cara parecía radiante. Dijo que había planeado no darse por vencido, pero que ahora se había dado cuenta de que no podía llegar a ella, pero que no tenía sentimientos amargos por Horikita, que creía que podía pasar el rato con ella de manera justa. Para terminar, Sudo dijo que iba a estudiar mucho en el futuro, pero ya no por otra persona, sino por él mismo. En el tercer día, todos los grupos tenían que visitar los lugares turísticos de la ciudad y así mismo lo hicieron. Ya para la noche, Ayanokouji vio como Kushida detuvo a Ryuen y se lo llevó para hablar. Ayanokouji, notando que sería malo dejarlos solos, lo siguió, y tuvo razón. Desde que empezaron el viaje escolar, Ryuen había estado molestando a Kushida y ella quería que se detenga, así que se lo pidió directamente. Pero esto no salió como quería, pues Ryuen empezó a burlarse de ella e incluso le dijo que la usaría cuando se enfrente a la clase de Horikita. Habiendo escuchado eso, Ayanokouji decidió mostrarse y defendió a Kushida. Le pidió a Ryuen que se detuviera, pero Ryuen se rió como si nada. Kushida estaba ansiosa, ella no podía hacer nada contra Ryuen. Fue entonces que Ayanokouji le topó el hombro como para decirle que no se preocupe, y le dijo a Ryuen que si iba a seguir con esto, él se encargaría de que no se enfrente a Sakayanagi. Ahora estaba mostrando su verdadero ser. Ryuen al ver eso jugueteó un poco, pero al final dijo que desde el inicio ya no tenía planeado usar a Kushida, dejando en claro que hubiera usado a Kushida si no fuera por Ayanokouji y se fue. Estando solos, Kushida le preguntó a Ayanokouji que por qué la ayudó, a lo que Ayanokouji respondió que lo hizo porque ella era valiosa para la clase, y que además ella no era capaz de lidiar con Ryuen. Kushida le preguntó si acaso él sí podía lidiar con Ryuen. A esto Ayanokouji respondió que no consideraba a Ryuen una amenaza, algo que Kushida no podía creer estar escuchando. Kushida le preguntó si en verdad necesitaba su ayuda en la clase y Ayanokouji respondió que sí, pero esta vez añadió que también le ayudó porque sentía que podía tener una conversación sincera con ella. Kushida, quien pensaba que a nadie le gustaría su verdadera personalidad, se negaba a creerle, pero Ayanokouji no se retractó. De hecho, le dijo que al igual que a él, a más personas le resultará cómoda su verdadera naturaleza. En ese momento, Kushida, quien desde hace rato ya estaba actuando extraña ante los sinceros comentarios de Ayanokouji, se fue hacia la pared intentando detener las emociones que crecían dentro de ella. Se negaba a creer que esos sentimientos estaban ahí. Después de todo, ella consideraba que enamorarse en esta etapa de su vida no era útil. Trató de calmarse y aunque sea un poco lo logró. Tras un buen rato se dio cuenta de que Ayanokouji la estaba esperando. Él podría tomar esto como extraño si se demoraba, así que poniendo su típica sonrisa regresó a verlo. Ayanokouji le preguntó si estaba bien y Kushida le dijo que no había problema. Ayanokouji no podía ver a través de ella cuando volvía a su falso yo. Kushida le agradeció por la ayuda con lo de Ryuen. Se despidió de él aparentemente habiendo vuelto a la normalidad. Sin embargo, en medio de su salida se tropezó y cayó fuertemente. Después de eso, Horikita y Ayanokouji se reunieron. Para no llamar la atención, hablaron mientras caminaban. Horikita quería saber quién era Ayanokouji. Esta curiosidad aumentó con lo sucedido en el festival cultural, cosa que mencionó. Ayanokouji no le respondió lo que quería, pero eso sí, admitió ser quien acorraló a Yagami. En ese momento se encontraron con Chabashira y Hoshinomiya, la saludaron e intentaron seguir su camino, pero Hoshinomiya detuvo a Horikita, y aunque Chabashira le advirtió a esta que no dijera nada innecesario, a Hoshinomiya le valió verga. Hoshinomiya mencionó el hecho de que los profesores también competían entre ellos y comparó su situación con un juego de cartas. Decía que cada estudiante, al igual que una carta, tenía un valor base, pero que dependiendo de cómo avancen, un 1 podía convertirse en un 6 o un 8 en un 10.
Dijo que lo importante era que para estar igualados cada clase tenía que tener números de entre el 1 y el 13. Fue aquí que lanzó su shit. Sin nombrarlo y solo mirando a Yanokouji, Hoshinomiya dijo que la clase de Chabashira había empezado con una carta que no debía estar ahí. Un comodín con el cual podían darle la vuelta a la situación sin importar cuánto esfuerzo ponga el rival. Que debido a esto, en resumidas cuentas, las demás clases no podían ganar. Como si se rindiera, dijo que ya que habían obtenido ese comodín como nada más que suerte, no era ilegal usarlo. En ese momento Chabashira la detuvo y Hoshinomiya se fue. Horikita no se veía afectada por eso. Dijo que no importaba si Yanokouji era un comodín o no, ella no se iba a contener. En la mañana del cuarto día ocurrió un pequeño evento entre clases. Se había organizado una guerra de bolas de nieve. A Yanokouji fue a observar eso y ahí se encontró con Yamamura, quien demostró que el objetivo del viaje funcionó. Yamamura, a quien en un inicio le parecía que el viaje iba a ser insufrible, terminó pensando de forma diferente. Su grupo la había tratado bien y el viaje que pensaba que le resultaría largo iba a terminar mañana. No solo ella había cambiado, Kito y Ryu, en quienes al inicio parecía que se iban a matar, habían gradualmente dejado de insultarse tanto. Mientras hablaban de esto, Yanokouji y Yamamura vieron a Sakayanagi y Tokito hablando. A Yanokouji, al ver a Yamamura, notó que la mirada alegre que ésta tenía había desaparecido. Curioso por eso, le preguntó qué pensaba de Sakayanagi. Yamamura no supo cómo responder en un inicio, pero después dijo que no estaba segura ya que no se llevaba con nadie. A Yanokouji le propuso que fuera a hablar con Sakayanagi o Kito, pero Yamamura dijo que no tenía el valor para hacer eso, pero que quizás sí en un futuro. Luego todos pasaron su día libre y ya para la noche Yanokouji fue a reunirse con Sakayanagi. Ella lo había llamado para hablarle sobre aquella persona que les habló en el festival deportivo. Resulta que tenía una idea de quién era y decía que iba a confirmarlo en este momento, pero que antes debían esperar a alguien. Hasta que este llegara, hablaron de la guerra entre la clase de Sakayanagi y la de Ryuen. Sakayanagi se mostró confiada, dando a entender que no perdería, y aunque notó que Yanokouji no estaba seguro de eso, ella siguió como si nada, pues sabía que a Yanokouji el resultado de esa guerra le daba igual, pues no afectaría en sus planes. Eso sí, ella le advirtió que el futuro no siempre resulta como uno quiere. A Yanokouji le iba a preguntar a qué se refería con eso, pero en ese momento la persona a la que Sakayanagi llamó apareció. Era Kansaki. Resulta que Sakayanagi y Kansaki se conocían desde antes de la preparatoria, pero no eran amigos. Ellos simplemente se conocían porque sus familias eran famosas. Sakayanagi le preguntó a Kansaki sobre Ishigami, un estudiante de primer año. Al escuchar ese nombre, la expresión de Kansaki se volvió rígida. Tal parecía que tenía cierta precaución con él. Pero antes de hablar preguntó qué tenía que ver eso con Yanokouji. Fue ahí que Sakayanagi hizo que se dé cuenta de que Yanokouji era el hijo de ese Yanokouji. Kansaki se sorprendió, pero tal parece que ya tenía sus dudas. Ahora entendiendo eso, mostró que tenía cierta admiración por el padre de Yanokouji. Por supuesto, Yanokouji no sabía nada de la vida privada de su padre, pero definitivamente había una discrepancia en su percepción. Con eso aclarado, Kansaki habló de Ishigami. Resulta que Ishigami estaba fascinado por el padre de Yanokouji. Cuando se habían conocido, Ishigami había entablado conversación con el padre de Yanokouji proactivamente, algo que no muchos harían. Kansaki aseguraba que Ishigami era un genio, al cual solo había que dejarlo en paz y ya. Con todo eso dicho, Kansaki se fue y entonces Sakayanagi le dijo a Yanokouji que iba a hacerle una llamada a Ishigami para comprobar si era él a quien buscaban. Sakayanagi lo llamó y bueno, era él. Ishigami ya esperaba la llamada. Sakayanagi dijo que lo había contactado para ver si interferiría con el conflicto entre clases. Ishigami le dijo que no haría nada, que solo había elegido esta escuela por recomendación del padre de Yanokouji, pero que si este último le pidiera que haga algo entonces lo haría. Dijo que de momento la existencia de Yanokouji en la preparatoria no corría peligro, y que él mismo tenía la intención de mostrarse frente a él tarde o temprano, así que quería que le advierta esto. ¿Cuál es la mejor forma de proteger su vida escolar? Como si supiera que Yanokouji lo estaba escuchando, le habló directamente, pero entonces Sakayanagi cortó la llamada diciéndole que le pasará el mensaje si le apetece. Tras la llamada, Sakayanagi le preguntó a Yanokouji qué haría, a lo que Yanokouji respondió que si Ishigami solo quería disfrutar de su vida escolar, entonces no iba a hacer nada. Sakayanagi dijo que respetaría su decisión. Intentó retomar el tema anterior, cuando le dijo que el futuro no siempre saldrá como uno quiere, pero en ese momento una de las compañeras de clase de Ichinose los interrumpió. Las chicas de la clase de Ichinose habían quedado a reunirse, pero nadie encontraba a Ichinose. Sakayanagi, al escuchar eso, le dijo a Yanokouji que hablarían después, que de momento vaya a buscar a Ichinose, quien seguía siendo indispensable para él en este momento.
Los grupos tenían permitido separarse dentro de la posada, y ya era tarde, así que Ichinose, siendo quien es, no pudo haberse quedado fuera. En base a esto, Ayano Koji supo dónde estaría, en el patio trasero de la posada. Ayano Koji fue hacia allá y subió unos escalones hasta que llegó a una meseta ligeramente abierta. Ahí vio a Ichinose. Le contó que sus compañeras estaban preocupadas por ella y le preguntó cuánto llevaba ahí. Ichinose le dijo que más o menos media hora. Ayano Koji le advirtió que podría resfriarse y ella le dio la razón, pero no mostró señales de moverse. Ayano Koji entonces le preguntó en qué pensaba, pero esta vez Ichinose no respondió. Se quedó viendo el paisaje por un momento y sin mirarlo le dijo que quería estar sola. Ayano Koji le dijo que no podía dejarla ya que al bajar podría ser peligroso, pero Ichinose aún así insistió. Ayano Koji entonces cedió. Le dijo Ichinose que se asegure de regresar antes de que cierren las puertas y se alejó de ella. Ayano Koji sabía que el estado actual de Ichinose no solo era por el viaje escolar, esto se debía a la acumulación de todo lo que ha pasado. Notó que las emociones de Ichinose se habían erosionado y sofocado a un punto de considerable peligro. Si se rompía era posible que no se volviera a recomponer. Eso significaría que el ascenso a la clase A de la clase de Ichinose estaría cerrado. Pero para Ayano Koji la caída de esa clase no era en este momento. Eso solo arruinaría sus planes. Ayano Koji en las gradas le dijo a Ichinose que la esperaría. Ella le preguntó por qué hacía esto, y Ayano Koji le dijo que ni él sabía el porqué. Tras un rato, quizá no soportando el silencio, Ichinose le hizo una pregunta a Ayano Koji. Era sobre si conocía a la habitación blanca. Esto ella lo escuchó de Tsukishiro en la isla. Ayano Koji negó conocer algo de la habitación blanca e Ichinose aceptó esas palabras. Entonces Ayano Koji giró la conversación hacia ella. Le habló de lo evidente en este momento, que Ichinose no era la misma de siempre. Ichinose dijo que había disfrutado este viaje, pero Ayano Koji le dijo que no tenía el aspecto de alguien divirtiéndose. Ichinose le preguntó a Ayano Koji si en serio la iba a esperar. Este respondió que esa era su intención. Escuchando eso, Ichinose le dijo que se acercara a ella si iba a hacer eso. Ayano Koji se paró junto a ella, decidió esperar a la reacción de Ichinose y entonces después de unos segundos ella empezó a hablar. Dijo que su método ya no funcionaba, que no podía superar a ninguna otra clase. Expresó su deseo de tener algo que no tenía y que sí tenían los líderes de otras clases. Ayano Koji le preguntó si quería eso, incluso si eso significaba cambiarse a ella misma. Ichinose respondió que si podía ganar estaba bien con eso. La frustración, la impotencia, un intenso sentimiento de culpa por no poder llevar a su clase a la cima. Todo eso invadía a Ichinose mientras empezó a llorar. Se disculpó con Ayano Koji, dijo que le avergonzaba llorar así. Ayano Koji no esperaba que este momento llegara tan rápido. Ichinose estaba a punto de romperse y ya no podría avanzar más. Pero para Ayano Koji, ese aún no era el momento. Él no podía dejar que ella se detenga sino hasta los exámenes de final de año escolar. Para evitar, o mejor dicho, para simplemente aplazar la caída de Ichinose, Ayano Koji la abrazó y la consoló. Ella se sorprendió por esto. Aún así, Ayano Koji continuó abrazándola y le dijo que cuando las cosas se ponían difíciles estaba bien llorar. Le preguntó si tenía algo que desea. Ichinose, tartamudeando, intentó decirle que ya no podía conseguir eso, pero se detuvo como si no quisiera confirmar eso. Ayano Koji le preguntó si ya no podía conseguir eso, e Ichinose solo asintió. Ayano Koji le dijo que si ella no tenía el valor para dar el primer paso, él le echaría una mano. Ichinose, quien se resistió al abrazo en un inicio, ya no tenía la fuerza para huir. En su lugar se relajó como si dejara todo en manos de la persona frente a ella. Y eso sería todo, gente. ¿Qué tal les pareció? Un volumen bastante flojo, pero se entiende. Se nota que la trama del segundo semestre va a terminar en el próximo volumen. Me salté un montón de trama y es porque realmente no es necesario. Me hubiera gustado meter la interacción entre Ayano Koji y Karuizawa, pero no lo hice porque no hay tiempo. Y además, de momento para la historia, el romance entre Ayano Koji y Karuizawa es algo secundario. De seguro en un futuro volverá al plano principal. Yo creo que lo más probable es que en el próximo volumen, de hecho. Pero de momento solo son ellos compartiendo momentos como pareja, cosa que no está mal saber, pero para un resumen queda sobrando lastimosamente. Por cierto, lo de los recuerdos de Vietnam no es nada más que una broma, por si acá alguien de cristal no entienda. Yendo por partes de la historia, de lo que me gustaría hablar es de lo que dice Hoshinomiya. Lo que dice es verdad, la clase D no estaría donde está si no fuera por Ayano Koji. Dicho sea de paso, que a mi parecer, en el futuro Ayano Koji de alguna forma se pondrá en contra de la clase de Horikita, así que digamos que esto de momento es injusto. Pero dejando de lado eso, seamos sinceros. Desde el inicio, ¿cómo demonios esperaba la preparatoria que la clase D, clase en donde está la basura, los desechos,
ascienda a la clase A. Esto no he visto que lo digan tal cual en la novela, pero yo creo que la clase D solo existe con el objetivo de simular la vida de la sociedad dentro de la preparatoria. Hay gente rica y capaz, esos están en la clase A, y luego están los incompetentes y pobres, esos están en la clase D. Por supuesto, la preparatoria espera que salga algo de la clase pobre, de la clase baja, pero realmente simplemente los usan como ejemplo y nada más, ese es su objetivo principal. En base a todo esto yo digo lo siguiente, la existencia de Ayano-Kouji realmente no es una trampa, de hecho, es una existencia justa que explota el potencial de aquellos de clase baja. Ay sí, y el desarrollo de Ichinose me pareció totalmente desagradable y ahorita sí vi el Ayano-Kouji que nos quieren hacer ver en el anime, un tipo totalmente despreciable que solo se preocupa por él mismo. Horrible eso de tú no decides cuándo romperte, yo lo decido. Espero que todo esto sea para que en el futuro Ichinose pueda levantarse y esta vez sí hacer las cosas bien a su ritmo. Y por favor que no solo sea un sacrificio por el bien de la trama, como para demostrar que no todos pueden ser felices o alguna mierda así. Y yo creo que ya, lo que me reventó las pelotas de este volumen, que lo que yo creo que ya, o sea, yo hubiese tomado este volumen como de relax, nada más, ¿no? A ver, un montón de historia innecesaria, los chicos pasando su momento de libertad. Pero lo que a mí sí ya me tocó las pelotas fue lo de Kushida. Dios mío, qué fiera necesidad de hacer que en la mayoría de historias actualmente en el anime, el protagonista las vuelve loca a todas. Ya está, o sea, mira, si todo esto desemboca en Ayano-Kouji y Kushida terminando como pareja al final, te lo compro, ya que sería una sorpresa. Además, de cierto modo tendría sentido, pues digamos que cada quien a su manera está roto. Kushida tiene un pensamiento podrido que poco a poco va cambiando, mientras que Ayano-Kouji en una forma diferente también está haciendo lo mismo. Ahora esto me da miedo, ¿sabes? Porque aparentemente Sudo de primeras va a dejar de centrarse solo en Horikita, cosa que es bueno para él. Pero esto quizás significa dos cosas. La primera, la cual es del camino bueno, es que Horikita al ver cómo Sudo empieza a interactuar más con Onodera, empieza a despertar sentimientos por él y ahí se forma un triángulo amoroso. Y la segunda, que sería el camino malo definitivamente, es que resulte que Horikita se enamora de Ayano-Kouji. ¡Ya! Vámonos de aquí, vámonos. Si esto resulta así, ya vámonos. Ya también Hiyori, Sakayanagi, Kamuro, Nanase, todas las mujeres que se enamoren de Ayano-Kouji. Ya, si hacen eso, les juro, matan todo mi interés en la historia. Si mantienen como está las cosas y Horikita lo único que quiere es pues hacerse amiga de Ayano-Kouji, que es lo que nos han estado mostrando todo este tiempo, van perfecto. Pero si resulta que Horikita se enamora de Ayano-Kouji, es que de verdad, loco, ya, a mí se me hace enfermizo esto ya, de todas las putas historias. Se puede entender aquí en esta historia porque, a ver, los personajes son jóvenes, vale, no tienen experiencia romántica, así que es entendible que se enamoren del primer chico genial que vean. Muchos hemos pasado por esos momentos en que vemos solo algo bueno de esa persona y no vemos sus puntos malos y demás. Pero igual, loco, si es que Hasabe también está por ahí, que también dijo que tiene interés por Ayano-Kouji. Loco, es que de verdad, Hiyori debe quedarse como la amiga de hobby de Ayano-Kouji, Sakayanagi como su rival, Nanase como una buena amiga y Horikita como su mejor amiga. Que de hecho Ayano-Kouji no tiene un mejor amigo, ahí es donde entra Horikita. Así que por favor, que Horikita no se enamore de Ayano-Kouji, por favor. Y bueno gente, eso sería todo. Ya saben, dale a like, comparte, comenta si tienes alguna duda, si estás de acuerdo conmigo o no. Yo creo que es normal que pues al inicio cuando empiezas a ver anime y tal, te parezca atractivo este rollo del harem y demás. Que a mí no me molesta que varias chicas estén alrededor del protagonista o varios chicos alrededor de la protagonista. Lo que a mí me molesta es que todos se enamoren del protagonista o de la protagonista. O sea, es que es... Dios mío. Y ya con el tiempo eso te va molestando cada vez más y más. Si tú eres un iniciante en el anime, te vas a dar cuenta de eso con el tiempo. Por cierto, no se olviden que empezaré a subir los resúmenes con lo sucedido después de la segunda temporada. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Y bueno, ya nada, conmigo será hasta la próxima. Venga, nos vemos, hasta luego.